Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidos a todos. Es un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Elena Sierra, estoy a cargo del instituto. Les pedimos que silencien los micrófonos al ingresar, perdón que les moleste. Bueno, como decía, mi nombre es Elena Sierra, estoy a cargo del Instituto de Capacitación de FEPALE. Vamos a dar inicio al webinar donde trataremos la temática Parámetros para el aseguramiento de la inequidad en productos lácteos tradicionales. Yo los voy a estar acompañando en toda la parte técnica. El webinar estamos intentando también transmitirlo a través de YouTube y, como dije, lo vamos a estar grabando. Para el que no lo pueda visualizar en este momento, lo va a recibir en estos días por mail. Como dije, por favor, silencien todos los micrófonos. La conferencia tendrá una duración de unos 40 minutos y al finalizar daremos unos 15 a 20 minutos para preguntas. Si tienen consultas durante la charla, las pueden hacer a través del chat y al final yo las voy a ir recabando y las pueden leer, las iremos leyendo. Bueno, ahora le voy a dar la bienvenida a Ariel Londinsky, que es nuestro secretario general de FEPALE, y bueno, y después comenzaremos la charla con la doctora Jessie Usaga. Bienvenido, Ariel. Bueno, muchas gracias. Un gusto compartir esta instancia con todos ustedes. Muy bienvenidos, amigos, colegas de diferentes países de América Latina. Es un gusto iniciar esta actividad del día de hoy. Primero que nada, agradecer a la Universidad de Costa Rica, al CITA, con quienes tenemos un largo historial de trabajo en conjunto, y puntualmente a la doctora Jessie Usaga, que nos va a compartir el día de hoy esta conferencia tan destacada. El tema de inocuidad siempre convoca en lácteos. Cada vez los desafíos que enfrentamos son mayores. Tal vez la pandemia nos haya dejado algunos elementos que nos hagan mirar todo el tema de sanidad e inocuidad desde otra manera. Seguramente Jessie nos va a instruir sobre el tema. De manera que, una vez más, el agradecimiento por acompañarnos, y le paso entonces la palabra a Jessie para escuchar su disertación. Muchas gracias, Ariel, Elena, por la invitación, y a FEPALE por la organización de esta sesión. Es un gusto poder compartir con tantas personas de tantas partes del mundo. Esta presentación se enfoca sobre los parámetros del aseguramiento de la inocuidad de productos lácteos artesanales, pero vamos a hablar específicamente de 3 productos que son altamente producidos y consumidos en la región mesoamericana. Nuestra sesión de hoy tiene esta agenda. Vamos a contarles un poquito quiénes somos, de dónde surgen los datos que voy a presentar y compartir hoy con ustedes. Hablaremos de los principios de validación, de qué es el concepto que yo voy a usar acá de una guía de proceso. Y luego nos vamos a enfocar en 3 productos: un queso de pasta helada, un queso salado y una leche fermentada, productos tradicionales de la región mesoamericana, para finalmente dar algunas recomendaciones globales para la producción de lácteos artesanales. Es importante aclarar que nosotros desarrollamos este proyecto en el marco de una investigación que fue financiada por IRSI Mesoamérica. Recibimos el financiamiento de IRSI, recibimos el apoyo de la FAO. Es un proyecto que duró 3 años, tenía investigación, docencia y acción social. Trabajamos con más de 50 productores artesanales que fueron la clave para este proyecto. Fueron ellos quienes nos enseñaron a elaborar los productos y a generar la información base para eventualmente establecer cuáles son los parámetros innegociables para poder garantizar la inocuidad en estos productos. Mesoamérica, bueno, está esta región. Costa Rica está incluido, pero incluye una serie de países de todo Latinoamérica. Sin embargo, es importante reconocer que en esta región hay reportes grandes de brotes transmitidos por alimentos, principalmente ligados a productos elaborados en escala no industrial de producción artesanal, y es por eso que decidimos trabajar con ellos. No sé si conocen, pero hay datos alarmantes del número de enfermedades transmitidas por alimentos que pueden afectar poblaciones específicas. En este caso me enfoqué en un caso muy puntual. El caso de mujeres embarazadas.
a nivel mundial, el día de hoy van a fallecer lamentablemente 830 mujeres durante su embarazo por una causa de salud que se puede prevenir. Y una de esas causas es una enfermedad transmitida por alimentos. Cuando uno ingresa a la página del FDA, vienen alertas como esta, la listeriosis y las mujeres hispanas embarazadas. Y nos indica que los estudios demuestran que es posible que nosotras, mujeres hispanas embarazadas, tengamos mayor incidencia de casos de listeriosis que una mujer embarazada no hispana. Y que probablemente esto se deba a que nosotras elaboramos, consumamos queso y otros productos tradicionales elaborados a partir de leche sin pasteurizar. La elaboración de productos lácteos con leche sin pasteurizar es posible y se ha demostrado que se pueden desarrollar productos inocuos. Sin embargo, es una medida que debe venir acompañada de la ciencia. No todo producto se puede elaborar a partir de leche sin pasteurizar. Y nuestra realidad es que, bueno, tenemos productos lácteos de altísimo consumo, son potencialmente riesgosos porque tienen características que permiten el desarrollo de microorganismos, tienen un pH elevado, tienen gran cantidad de nutrientes, una alta actividad de agua que permite el desarrollo de microorganismos. También tenemos numerosos productores artesanales. Solo en Costa Rica, el 40% de los productos artesanales, bueno, el 40% de los productos lácteos es elaborado por productores artesanales. Y tenemos en toda nuestra región mesoamericana regulaciones limitadas, regulaciones que tienen oportunidades de mejora. La práctica de utilizar leche cruda para elaborar productos tradicionales no es un secreto. Existen muchísimos productores artesanales y van a ver aquí en los resultados cómo ellos mismos confirman esta información. Y lamentablemente aún tenemos mucha falta de guía técnica en español con lenguaje coloquial que nos permita alcanzar muchísimos de esos productores que tienen toda la intención de mantener esa herencia culinaria elaborando sus productos, pero sin las herramientas necesarias para aplicar los principios científicos y garantizar la inocuidad de sus productos. Ante esto, lo que nos falta es validación. Al fin. Validación de información. No sé si alguien por ahí tiene un micrófono encendido, si nos puede ayudar. Gracias. Nos falta validación científica para poder decir, bueno, si hacemos esto de esta forma, nadie está en riesgo. Esta es una fotografía tradicional. Si alguien es de Costa Rica o de un país de Centroamérica, no la verá extraña, pues eso es una venta de alimentos callejera en camino a algunas zonas turísticas. Y esto que vemos acá es un queso tradicional. Es fresco, es un queso fresco, en su gran mayoría está elaborado a partir de leche sin pasteurizar y se comercializa en muchas ocasiones a temperatura ambiente. Pues en este proyecto lo que nosotros quisimos investigar es, ¿serán esas condiciones suficientes para garantizar la inocuidad del producto? ¿O qué debemos corregir para mantener ese producto, seguir consumiendo los productos que tanto queremos, ayudar a nuestros productores artesanales, pero sobre todo en garantizar la inocuidad? Este proyecto tuvo una serie de etapas. Empezamos seleccionando productos que fueran de altísimo consumo, que su producción fuera principalmente artesanal. Fuimos a revisar plantas de al menos 40 productores para ver la implementación de las buenas prácticas de manufactura. Tomamos muestras de quesos de leche fermentada para evaluar si tenían E. coli, Listeria monocitógenes, algunos indicadores de inocuidad. Luego nosotros aprendimos a hacer los productos a escala artesanal para poderlos elaborar en planta piloto y hacer las validaciones de los puntos críticos de control. Validamos esas medidas que los productores nos decían. Bueno, por ejemplo, el queso pasta hilada, no pasteurizamos la leche porque luego hay una operación de calentamiento para el hilado que sustituye la pasteurización. Entonces, seleccionamos esa operación, la llevamos a planta piloto y evaluamos si efectivamente ese hilado funcionaba como un sustituto de la pasteurización. Y finalmente, elaboramos lo que nosotros autodenominamos una guía de procesamiento, que es un material educativo que tiene información que le permite al productor reconocer cuáles son los puntos críticos y las medidas que son innegociables para garantizar la producción del producto. A la hora de seleccionar los productos, escogimos 3 productos que son muy consumidos en nuestra región, pero además se reconocen de formas distintas. Por ejemplo, el queso hilado en Costa Rica lo reconocemos como queso palmito, pero en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador tienen su quesillo, la República Dominicana tiene su queso de hoja, en México el queso Oaxaca es bastante similar. Y bueno, escogimos un producto que reconociéramos y que fuera familiar para todos.
En el caso del queso salado, en Costa Rica hay un queso tradicional llamado queso Bagaces, que se sala en seco usualmente y el producto se consume rallado en una serie de productos artesanales y tradicionales de nuestra cultura. Sin embargo, sobre ese queso hay muy poca información publicada de cuáles son las medidas de control que deberíamos implementar. Y el tercer producto que seleccionamos fue la leche agria. Es una leche fermentada. Tradicionalmente en nuestra región se produce dejando leche sin pasteurizar a temperatura ambiente y esperando a ver qué sucede, esperando un milagro para que tengamos un producto de excelente calidad para después elaborar una serie de platillos tradicionales. Acá los pueden ver, si no tienen la idea más o menos de qué productos estamos trabajando. Estas son fotos reales que nuestros productores artesanales nos brindaron. Un queso de pasta hilada, un queso salado y una leche fermentada. Fuimos donde los productores, analizamos buenas prácticas de manufactura y aún en el 2019 veíamos algunas oportunidades de mejora de cosas que conocemos se deben prevenir. Por ejemplo, procesos de elaboración de quesos en instalaciones que no son las más adecuadas, uso de empaques que no son exclusivos para el envase de alimentos, para empacar productos como una leche fermentada. Nos dimos cuenta de, bueno, elaboración de productos lácteos en el suelo directamente, no en una mesa, no en una superficie protegida de la contaminación ambiental. Productos salados con evidente desarrollo microbiológico en la superficie, desarrollo de mohos y levaduras, uso de indumentaria de eficiencia, producto expuesto a las condiciones ambientales y que podría ser eso una causa de contaminación. Pero a pesar de que vimos todas estas cosas, también encontramos aspectos muy positivos. Productores artesanales muy comprometidos a realizar modificaciones. En nuestro enfoque, en nuestro proyecto, conocemos que uno de las limitaciones es el presupuesto, indudablemente. Entonces, lo que hicimos fue establecer esas condiciones mínimas que teníamos que modificar para proteger esa leche, proteger ese queso, esa leche fermentada, y finalmente seguir ofreciendo el producto con las condiciones que tenían los productores, mejorando algunas cosas innegociables y colocando un producto con mayor medidas de seguridad. Y para eso nos tuvimos que acoger a los principios de validación. Validación significa que uno tiene evidencia científica o técnica que confirma que una medida de control, cuando yo la aplico, cuando la ejecuto adecuadamente, va a ser capaz de controlar un peligro identificado. Eso es una validación. Para una validación es importante reconocer qué es entonces una medida de control. Y en este contexto de la sesión de hoy vamos a decir que esa medida de control es una acción, una actividad, algo que yo productor hago para prevenir o para eliminar un peligro que me ayuda a garantizar la inocuidad del producto terminado. Y aquí viene una información clave. Para poder prevenir algo, yo tengo que saber qué es, ¿sí? Porque yo no puedo establecer medidas preventivas para múltiples peligros. Yo debo reconocer cuál es el peligro que realmente debo controlar en cada producto. Entonces, fundamental, para poder hacer validación, tenemos que conocer cuál es el patógeno de referencia en cada producto. Eso lo podemos hacer muchísimo basado en brotes de enfermedades transmitidas por alimentos o también en literatura. Debemos saber cuánto es lo mínimo que yo debo inactivar o cuánto es lo máximo que puedo tener ese patógeno en producto terminado y que no comprometa la salud de las personas, de los consumidores. Y además tenemos que identificar puntualmente cuáles son las medidas que yo debo validar. Y medida me refiero a una operación unitaria en el proceso. Será un calentamiento, será una acidificación, será un salado. Una vez que uno identifica esa operación unitaria, tiene que reconocer cuáles son los parámetros que va a controlar. En este caso, por ejemplo, si yo aplico un tratamiento térmico, reconocer que el control de tiempo y la temperatura son las variables que me van a permitir mantener el proceso en condiciones aceptables o inaceptables. Hay diferentes formas de hacer validación. En muchas ocasiones se cree que solamente con análisis microbiológicos uno puede hacer validación y no es el caso. Hay muchísima información ya publicada, científica o técnica, estudios de validación previa, experiencia de expertos en el área, datos experimentales científicamente validados que otras personas han generado que nos pueden ayudar a ejecutar una validación.
En nuestro caso, tengo que aclarar que no hicimos análisis microbiológicos para ver si la operación funcionaba, porque el riesgo a la salud pública era muy grande y no queríamos correr el riesgo de aplicar una operación que sabíamos tal vez no era suficiente para eliminar el peligro y diseminar un peligro en nuestra planta piloto. Entonces, trabajamos con un enfoque más de utilizar la información que ya estaba disponible en la literatura, utilizando, por ejemplo, modelos matemáticos que ya estaban publicados en la literatura. Y a partir de esto llegamos a lo que nosotros como equipo denominamos una guía de proceso. La guía de proceso, pues será un nombre que tal vez lo estén escuchando por primera vez, pero no es un invento sacado, como decimos en Costa Rica, de la manga. La guía de proceso es un documento que está inspirado en lo que reconoce el FDA como un proceso programado. El proceso programado del FDA lo requiere para productos acidificados y productos de baja acidez que se tratan térmicamente. Pero en resumen, es un documento emitido por una autoridad de proceso, por una persona que tiene experiencia y conocimiento en el producto, que me indica que si yo aplico un proceso determinado y lo aplico bien, el producto va a ser inocuo. O sea, no voy a tener riesgos asociados a la salud pública. Nosotros migramos este concepto de proceso programado, le llamamos guías de proceso, y lo generamos. Este es un documento de referencia que tienen aquí para 3 productos lácteos artesanales. Elena tiene esta información, tiene las 3 guías de proceso y entiendo que al finalizar esta sesión compartirá con ustedes la grabación de la presentación y esos 3 documentos. Nosotros los diseñamos para que sean utilizados, son de acceso público y se pueden compartir con quien se requiera. La información está amparada en literatura y sabemos que si alguien elabora sus productos con esas operaciones en una planta que tiene buenas prácticas de manufactura implementadas, no debería incurrir en ningún problema de salud pública. Vámonos entonces, terminé con la generalidad, ya les expliqué de dónde vino nuestra motivación, qué queríamos generar, una guía de proceso, cómo aplicamos los principios de validación y me voy a ir específicamente a los 3 productos que estudiamos. Estudiamos un queso de pasta hilada. Pues la producción podría ser muy similar a un queso mozzarella, donde hay evidencia suficiente en la literatura de cómo elaborarlo, pero nuestro producto es tradicional. Nos encontramos con unos productores muy anuentes a aprender, pero sin embargo nos decían cosas como hemos hecho el producto así por los últimos 50 años y no nos preocupa que alguien se enferme porque así lo hemos hecho y no hemos tenido reportes. Bueno, es importante reconocer que en ocasiones hay información subestimada o hay subregistro de enfermedades transmitidas por alimentos. Pero trabajamos con los productores, aprendimos a hacer ese proceso y les consultamos cómo garantizan la inocuidad del queso palmito. Una de las observaciones generalizadas de este grupo de artesanos con los que trabajamos es, bueno, el queso palmito se somete a un proceso de hilado, usualmente con agua caliente a alta temperatura, para formar estos hilos y después formar el queso, y esto se hace a altísima temperatura. Nosotros utilizamos ese tratamiento de hilado como un sustituto a la pasteurización de la leche. Entonces el producto se elabora a partir de leche cruda, se somete a ese proceso de hilado y con eso controlamos la inocuidad del producto terminado. Además, se le agrega un cultivo iniciador y el producto se acidifica. Y con eso prevenimos el desarrollo de una serie de patógenos. Listo, esas eran las indicaciones de productores. Nos pusimos a analizar el proceso, la temperatura de ese tratamiento térmico del agua, era entre 80 y 90 grados. El pH de la leche es cierto que se acidificaba, pero hasta un valor de 4.2. Y nos dimos cuenta que estas condiciones eran fundamentales para lograr el hilado, que si no se hacían esas condiciones así, no se obtenía el queso de pasta hilada que se deseaba. Sin embargo, en términos de inocuidad, aquí empezamos a tener nuestras dudas de que si esas operaciones de acidificación e hilado eran suficientemente intensas para garantizar la inocuidad del producto terminado. Pues visitamos a los productores, determinamos cómo era el perfil de tiempo, temperatura para hacer ese hilado, medimos la actividad de agua, el pH de esos productos y luego elaboramos queso. También tomamos mediciones de la temperatura del queso durante ese hilado para saber cuáles eran las temperaturas y tiempos que se alcanzaban en los diferentes productos y comparamos contra la letalidad que se requiere para eliminar el patógeno de mayor preocupación en leche cruda, que es Coxiella burnetii. Luego analizamos cuál es la probabilidad de que se desarrollara Listeria monocitógenes, Salmonella, E. coli 157S7 y Staphylococcus aureus en esos productos
considerando solo su perfil físico-químico, su pH y su actividad de agua. ¿Era probable que esos patógenos se desarrollaran? Bueno, esta es una respuesta que nosotros logramos responder. Existe en la literatura, bueno, aquí está la referencia de una publicación científica que ya estudió la posibilidad de que esos patógenos se desarrollen en productos, en quesos que se almacenan a temperatura ambiente. En este tipo de programas que están disponibles en líneas, que son de acceso gratuito, uno puede ingresar datos de un producto lácteo, de un queso en este caso, como el pH y el contenido de sal en un porcentaje medio acuoso, y le va a dictar una probabilidad de que se puedan desarrollar Listeria monocytogenes, Salmonella, Coli 257 y Staphylococcus aureus. Eso lo hicimos utilizando una herramienta ya disponible y conociendo el perfil de pH actividad de agua. Al final ese fue el proceso que escogimos con los artesanos para elaborar a planta piloto. En nuestro caso sí pasteurizamos la leche, hicimos un enfriamiento, se hacía una coagulación, un desuerado y ya después hacíamos el proceso de calentamiento con agua caliente, se amasaba, se formaban esos hilos, empacamos ese producto y lo almacenamos en refrigeración. Nos dimos cuenta que en el proceso de acidificación, esto es cómo cambia el pH con respecto al tiempo, que en ninguno de los casos el pH llegaba por debajo de 5.1. Y a un pH 5.1, la mala noticia es que la acidificación a ese nivel no afecta el desarrollo de patógenos. Tanto Salmonella, Coli, Listeria, Staph o Coxiella burnetii podrían desarrollarse. O sea, la acidificación no nos servía como medida única para garantizar la inocuidad. La literatura nos dice por lo menos deberían llegar a 4.4, un pH 4.4, para poder inhibir algunos de estos patógenos, el desarrollo de algunos de estos patógenos. Estábamos lejos de alcanzar eso, entonces nos dimos cuenta, la acidificación hay que hacerlo porque si no, el queso no se forma, pero no es una barrera suficiente para garantizar la inocuidad de este producto. Fue así como luego de analizar el pH y la actividad de agua de los productos, el software que utilizamos, que les comenté previamente, nos decía que en todos los casos esos son productores distintos que hacen operaciones unitarias distintas, que utilizan leche de diferente naturaleza, incluso nuestro queso que se elabora en condiciones controladas. En todos estos casos era muy probable que los patógenos pudieran crecer. Preocupados por esto, probabilidad de desarrollo de microorganismos patógenos, nos pusimos a analizar entonces qué podemos hacer. Bueno, una de las medidas que encontramos es que es importante tener un enfriamiento eficiente. Y eso quiere decir que desde el momento en que ya se elaboraba el queso, teníamos que enfriar desde la temperatura de calentamiento hasta 21 grados en menos de 2 horas. Y luego teníamos que lograr llevar esos quesos a temperatura de refrigeración en menos de 4 horas. Eso por información ya disponible en la literatura. Nuestra primera conclusión es, bueno, la acidificación no nos sirve para controlar la inocuidad y además tenemos que refrigerar sí o sí este producto porque no puede ser estable a temperatura ambiente. En este caso lo que analizamos es si el proceso de hilado permitía alcanzar la letalidad necesaria para eliminar Coxiella burnetii. Esta línea roja que ven aquí arriba son los 30 minutos que yo necesitaría calentar la leche a 65 grados para destruir Coxiella burnetii. Luego de sumar todo el calor que estaba implicado en el proceso de amasado, nos dimos cuenta que el productor 1 llegaba si acaso a 5 minutos de esos 30 que se necesitaban. Productor 3 ni se veía, productor 4 tampoco, e incluso en la prueba en plata piloto en condiciones estandarizadas no lográbamos. Nuestra conclusión aquí, lo más importante es que no se puede considerar el proceso de amasado hasta el enfriamiento de ese queso como un tratamiento sustituto de la pasteurización. No hay forma alguna de que se alcancen las letalidades necesarias para destruir a Coxiella burnetii, que es el patógeno de referencia en un producto de estos. Quiere decir que queso palmito de una leche que no se tiene control estricto de su calidad y su inocuidad, la única medida de garantizar que sea un producto inocuo al final es aplicando una pasteurización térmica a la leche. Después analizamos si aplicamos esos tratamientos térmicos, ¿quiénes podrían sobrevivir o cuántas reducciones logarítmicas podríamos lograr de distintos microorganismos usando datos teóricos ya publicados en la literatura? Y ven que solo en los 3 casos se lograron reducir más de 5 logaritmos, que es la recomendación de eliminación de patógenos para muchísimos productos. En todos los demás casos las reducciones eran mínimas. Quiere decir que no podemos sustituir las buenas prácticas de manufactura, que la pasteurización es indispensable, que el enfriamiento es crítico y que la higiene post-pasteurización
juega un rol fundamental en la inocuidad de este producto. En términos generales, nuestra recomendación a este sector de productores: debemos aplicar buenas prácticas de manufactura, debemos pasteurizar esta leche para elaborar este producto, mantener una cadena de frío y almacenar el producto a una temperatura por debajo de 5 grados centígrados para asegurar que el producto va a llegar en las mejores condiciones al consumidor. Pasando a este producto, nos fuimos a un queso salado. Este queso en Costa Rica se elabora a partir de leche sin pasteurizar. Sin embargo, se coloca en camas de sal y se cree que el producto baja la actividad de agua lo suficiente para lograr ser comercializado a temperatura ambiente. Pues eso es algo que nosotros queríamos descubrir. Sí sabemos que para inhibir patógenos como Staphylococcus aureus, que es un patógeno que nos preocupa muchísimo en productos lácteos, necesitamos que la actividad de agua llegue por lo menos a por debajo de 0.83. Entonces evaluamos a ver si eso sucedía. Y para controlar patógenos, como les mencioné, necesitamos bajar el pH por debajo de 4.4. Analizamos si en este queso se producía. Cosa es que los productores salaban en bloques grandes hasta de 30 kilos, mientras otros salaban en bloques muy pequeños. Algunos productores salaban por un máximo de 8 días, mientras otros salaban hasta por 40 días. Algunos usaban sal fina, otros sal gruesa. Entonces, después de conocer tanta variabilidad, decidimos analizar con las características de su producto lo que nos decía el software. Y en todos los casos, esos son 6 productores distintos que no se conocen, que elaboran su producto con condiciones muy particulares. Pues en todos los casos, la posibilidad de que los patógenos como Listeria, Salmonella, E. coli y Staph se desarrollaran era altísima. Entonces nos empezamos a preocupar, ¿por qué? ¿Qué será lo que está pasando aquí? Se supone que son quesos salados que deberían ser comercializables a temperatura ambiente. Bueno, en ninguno de los casos hay cumplimiento de buenas prácticas de manufactura a cabalidad. Hay una variabilidad muy tremenda en los procesos. A veces se salaba por 5 días, a veces por 30, a veces por 20. Eso era algo poco estandarizado. En todos los casos, en todos los casos encontramos que la leche, el producto se elaboraba a partir de leche sin pasteurizar y la forma de salado podía influir en los resultados. Al final generamos este proceso estándar para poder elaborar nuestro queso salado y decidimos comparar varias cosas. ¿Qué pasa si salamos en bloque grande, 30 kilos, comparado contra cubos pequeños de queso? ¿Y qué pasa si salamos en seco, comparado a si salamos en una salmuera? ¿Y qué será mejor? ¿Por cuántos días vamos a necesitar salar ese queso para lograr obtener un producto estable a temperatura ambiente? Luego de analizar los datos en ese proceso de salado, en ninguno de los tratamientos estudiados, ni en cubos, ni en bloques, ni en sal gruesa, ni con sal en salmuera, logramos bajar el pH por debajo de 5.5. O sea, quiere decir que de nuevo, como en el queso palmito, la acidificación de ese queso no es una barrera contra el desarrollo de patógenos. ¿Y qué pasa con la actividad de agua? Bueno, con la actividad de agua nos dimos cuenta que sí lográbamos alcanzar actividad de agua por debajo de 0.83, que es un valor que inhibiría el desarrollo de, por ejemplo, Staphylococcus aureus. Pero para lograr que el producto sea estable a temperatura ambiente necesitaríamos alcanzar actividades de agua alrededor de 0.6 y eso no lo logramos con ninguna de las condiciones estudiadas. Quiere decir que la conclusión más importante acá es que el queso salado que nosotros consumimos tradicionalmente en Costa Rica debería comercializarse en refrigeración y no en temperatura ambiente como se viene haciendo tradicionalmente. Analizamos cuánto tiempo tardaba el queso en alcanzar esa actividad de agua 0.83, valor seguro para prevenir el desarrollo de Staphylococcus aureus, y pues el queso se puede salar tanto en cubo como en bloque, tanto en salmuera como en seco, y los tiempos son muy similares. No es tan dramático el efecto que tiene en la actividad de agua del producto terminado el método que seleccionemos. O sea, los productores pueden seguir manteniendo sus diferentes condiciones, pero sí tenemos que mantener por lo menos 7, 8 días para lograr alcanzar esa actividad de agua y ese parámetro se debería medir. En todos los casos es posible el desarrollo de patógenos por sus características de pH y actividad de agua. Entonces recomendamos hacer el salado en las condiciones que se deseen, pero ese salado tiene que ir acompañado de otras medidas preventivas para la inocuidad. Una de las sugeridas fue la pasteurización de la leche utilizada, o el control de la calidad de la leche, porque eso también puede ser un sustituto a una pasteurización, y luego buenas prácticas de higiene posterior al proceso de elaboración y una refrigeración de producto terminado. Finalmente, ya para ir cerrando acá, en el caso de la leche fermentada, es una leche agria, nosotros queríamos saber
¿Qué pasa si hacemos el producto a temperatura ambiente comparado contra una temperatura de incubación? ¿O qué pasa si en lugar de usar la microbiota normal que está en la leche, como lo hacen los productores en Costa Rica, qué pasa si en lugar de hacer eso, pasteurizamos la leche y colocamos un cultivo iniciador? Esas fueron algunas de las preguntas científicas que teníamos. Bueno, fuimos a visitar a 5 productores distintos en momentos distintos. De los 5, hay 4 que no utilizaban la pasteurización como una medida para garantizar la inocuidad de la leche. Solo un productor utilizaba un cultivo iniciador, todos los demás utilizaban la microbiota nativa y en ninguno de los casos se aplicaba la incubación. El proceso de elaboración de leche fermentada se hace a temperatura ambiente. Para sorpresa nuestra, cuando fuimos a analizar muestras de esos 5 productores en 3 lotes independientes elaborados en días distintos, la inspección se hizo de forma sorpresa, o sea, ellos no sabían que íbamos a llegar, independientemente del día y del productor, pueden ver aquí en rojo el resultado del número más probable de E. coli. E. coli es un indicador de contaminación de materia fecal, o sea, es un motivo de rechazo suficiente para los productos. Sin embargo, vean que en 5 de los productores analizados en 3 lotes distintos, casi que en todos tenemos E. coli, solo en una ocasión no. Eso nos alertó sobre las medidas que se deberían implementar, o sea, buenas prácticas de manufactura, sin duda, no se estaban implementando para estos productores. Lo que hicimos, bueno, revisamos también cómo estaban los recuentos en general de microorganismos. Pueden ver ahí un alto recuento de mesófilos aerobios, hay muchísimas bacterias en ese producto. Mohos y levaduras también, quiere decir que posiblemente esa leche fermentada estaba elaborando en condiciones no protegidas de la contaminación ambiental y un recuento altísimo de bacterias acidolácticas. Este resultado no es alarmante porque uno tiene una fermentación, pero el de mohos y levaduras sí, no debería estar en rangos tan altos como los que encontramos en los productos terminados. Decidimos estandarizar un proceso aplicando una pasteurización y luego haciendo una inoculación con un cultivo iniciador, con una fermentación a 37 grados para ver qué sucedía. Bueno, y estas son todas las condiciones que evaluamos, 5 condiciones distintas, pasteurizando, sin pasteurizar, a temperatura ambiente, a 37 grados, con cultivo iniciador, sin cultivo iniciador, y aquí tenemos los resultados. Lo que ustedes ven en negro, esta curva, es el tiempo que tarda la leche fermentada en alcanzar un pH por debajo de 4.4, que ya sea seguro para prevenir una serie de patógenos, incluyendo Listeria monocytogenes. Esto es con leche sin pasteurizar, sin cultivo iniciador y a temperatura ambiente. O sea, tardamos casi 60 horas en lograr esas condiciones. Mientras que, aquí lo pueden ver, en azul o en rojo, si pasteurizamos y agregamos cultivo iniciador, el resultado se puede obtener en menos de 10 horas. Aquí además podemos ver el desarrollo de las bacterias acidolácticas en el tiempo, y esto que vemos en negro es cómo crecen las bacterias naturales de la leche si no aplicamos ninguna pasteurización y si no agregamos cultivo iniciador, mientras los tiempos tan reducidos que se necesitan para que crezca un cultivo iniciador en una leche, por ejemplo, pasteurizada. Luego de comparar estas condiciones, nos dimos cuenta de que lo más efectivo era utilizar leche pasteurizada, agregar un cultivo iniciador, incubar a 37 grados centígrados y en 9 horas íbamos a tener leche fermentada, que los consumidores reconocen como el producto tradicional. Los consumidores que evaluaron este producto, un panel informal, no fueron capaces de distinguir entre la leche elaborada de forma tradicional y esa leche fermentada que nosotros estamos proponiendo bajo condiciones controladas. Quiere decir que entonces las recomendaciones se pueden implementar y obtener un producto más rápido, más económico y lo más importante, inocuo. Acá nos dio curiosidad de colocar un patógeno, Listeria monocytogenes, en la leche fermentada y ver a través del tiempo qué pasaba. Sí nos dimos cuenta que la población de Listeria monocytogenes, que es esta línea en verde, puede disminuir en el tiempo. Sin embargo, no hay una destrucción absoluta. O sea que no podemos confiar en esa acidificación para controlar este patógeno. Las buenas prácticas de manufactura siguen siendo indiscutibles. En resumen, para leche fermentada, nuestras sugerencias han sido pasteurizar la leche, aplicar buenas prácticas de manufactura como una medida no negociable, agregar un cultivo iniciador que les va a aumentar la eficiencia del proceso, monitorear el pH para asegurarse que el producto no se comercializa hasta que el pH está por debajo de 4.4, utilizar siempre envases grado alimentario y refrigerar el producto por debajo de 5 grados centígrados. Con todo esto,
Quisiera cerrar esta sesión dando las recomendaciones generales que resultan no ser una sorpresa para la producción de productos lácteos artesanales. Nuestras recomendaciones es que el control de la calidad de la leche no es un lujo, es una necesidad independientemente del tamaño del productor. Con analizar la leche nosotros podríamos tener muchísima información de gran valor para decidir si el proceso continúa o no. Hay medidas muy básicas que podríamos ejecutar, por ejemplo, la medición del pH de un lote de leche que se recibe cruda. Las buenas prácticas de manufactura, teníamos este cuestionamiento de que algunos productores nos decían, somos más pequeños, entonces no tenemos que ser tan estrictos. Pues nos dimos cuenta que si somos menos estrictos, pues la probabilidad de que se desarrollen patógenos en los productos terminados va a ser mayor. Entonces, buenas prácticas de manufactura no implica hacer modificaciones muy grandes, pero sí implica trabajar en un ambiente higiénico, adecuado lavado de manos, adecuado uso de indumentaria, limpieza y desinfección de superficies. Hay cosas que no van a ser negociables. Pasteurización de la leche. A pesar de que reconocemos que muchísimos productos tradicionales de muchas partes del mundo se pueden elaborar a partir de leche no pasteurizada y obtener productos inocuos, para estos 3 casos de productos artesanales con su perfil, su pH y su actividad de agua de producto terminado, y en las condiciones en las que se elaboran nuestras plantas artesanales, la pasteurización no es negociable. En este caso sí es indispensable. Nosotros sugerimos el uso siempre de cultivo iniciador. Sabemos que hay muchísimos productores de queso blando, queso fresco que no utilizan el cultivo iniciador. El cultivo iniciador no solo es un mecanismo para estandarizar el proceso, sino que actúa como un cultivo protector y que va a competir activamente contra los nutrientes que puedan utilizar otros microorganismos indeseables. Entonces sugerimos el uso de cultivo iniciador en los 3 productos y la refrigeración de esos productos por debajo de 3 grados. Ninguno de estos productos se van a poder comercializar a temperatura ambiente. Sin más, entonces estamos justo 2 minutos fuera del tiempo que me habían asignado y sería más que feliz de poder atenderles todas las inquietudes que puedan tener sobre esta presentación, comentarios, observaciones, me indican y con mucho gusto la podemos abordar. Jessy, muchísimas gracias por tu presentación, fue realmente excelente, súper interesante toda la temática. Y sí, ya tengo una pregunta para ir arrancando ahí la parte de las cuestionamientos, el de cuestionario, que me lo hicieron a través del chat. Para el resto de los participantes, si quieren pueden hacerlo a través del chat también, o pueden levantar la manita, viste que hay una opción de levantar mano, y yo les voy dando la palabra para que puedan intercambiar mediante micrófono, que también es bien rico a generar ese intercambio. Así también nos cuentan un poquito de dónde vienen, y podemos hacer un intercambio más rico en información. Te digo la primera pregunta que surge. Una leche, si llegó a estar contaminada por varios días y durante el proceso de elaboración del queso ya no presenta poblaciones de gérmenes, ¿qué riesgo existe con el producto para consumo humano? Esa es una excelente presentación. Muchas gracias, Fernando, por traerla a la mesa, porque es importantísimo. En ocasiones, erróneamente se cree que solo el recuento de microorganismos es preocupante, pero muchos microorganismos, y vamos a hablar de uno específicamente, por ejemplo, Staphylococcus aureus, cuando su población aumenta, que sé yo, 5 logaritmos, 6 logaritmos, algunas cepas pueden producir una toxina que va a generar problemas severos en la salud pública, y esa toxina no se destruye con calor. Entonces, por ejemplo, si yo productor tengo leche en condiciones poco controladas de higiene, la dejo a temperatura ambiente, qué sé yo, de un día para otro, expuesta a la contaminación ambiental. Si esa leche estaba contaminada con Staphylococcus aureus, la toxina se va a generar. Yo podría después aplicar una pasteurización y confiarme, pensar que si pasteurizo voy a eliminar ese Staphylococcus aureus y destruir la evidencia del almacenamiento inadecuado. Pero resulta que no, este microorganismo no nos va a dejar destruir la evidencia. Se va a destruir las células de los microorganismos. Entonces posiblemente nos dé un recuento perfecto y parezca el producto ideal, pero la toxina va a estar. La toxina no se va a destruir con la pasteurización. Quiere decir que esa toxina va a llegar al producto terminado y eventualmente mis consumidores se van a enfermar y van a tener una enfermedad tan severa a como si hubieran consumido un patógeno, ¿verdad? Es una enfermedad
con implicaciones para la salud alta. Entonces, aunque un producto logremos destruir los microorganismos, no quiere decir que está exento de peligros. En este caso, un peligro que sería químico, una toxina que igual nos va a enfermar. Gracias, Jessy. Espero que haya quedado resuelta la pregunta. Si no, pueden volver a repreguntar. Te hago otra consulta. Claro. ¿Qué riesgo se tiene al almacenar cultivos iniciadores liofiliáticos a temperatura de refrigeración cuando indica que debe ser congelación a menos 18 grados Celsius? Es una excelente pregunta. Los cultivos iniciadores es una materia prima de mucho cuidado. En ocasiones se consideran que al estar liofilizados por estar secos pueden estar expuestos a condiciones ambientales más severas. Entonces, con algunos productores artesanales nos encontrábamos cultivos iniciadores liofilizados, pero en empaques abiertos, expuestos a la contaminación ambiental, humedecidos o incluso vencidos, pasada la fecha de expiración. En esos casos, ¿cuáles son los riesgos? Primero, el cultivo iniciador puede ser una fuente de introducción de microorganismos patógenos si está expuesto a la contaminación ambiental. Segundo, si el cultivo iniciador no se mantiene en las condiciones ideales, es un microorganismo, se puede morir. Entonces podría ser que yo esté agregando nada, o sea, que esté agregando ya el cadáver del microorganismo, por decirlo de una forma muy coloquial. O sea, yo no estoy colocando las bacterias acidolácticas, por ejemplo, sino estoy colocando un microorganismo que no tiene funcionalidad. Entonces, de pronto, el queso no me acidifica bien, la cuajada no acidifica, de pronto la leche no fermenta, y esto es por haber mantenido el cultivo en condiciones indeseables, donde ya su viabilidad se vio afectada. Y lo otro es que, bueno, son microorganismos también podrían estar expuestos a la transferencia genética de forma horizontal de otros microorganismos del ambiente. Si yo no los protejo como tal, pues podrían llegar a contaminarse, qué sé yo, ser afectados incluso por algunos virus que afectan bacterias y entonces perder su funcionalidad. De ahí que la recomendación es mantener el producto refrigerado, congelado, según lo indica el proveedor. Lo ideal sería mantenerlo a esos menos 18 grados que sabemos en muchas plantas artesanales no hay. Pero bueno, si lo mantenemos al menos por debajo de menos 2 grados centígrados, pues vamos a mantener una barrera adicional. Siempre congelado, quizás no podemos alcanzar los menos 18, pero nunca temperatura ambiente, nunca abierto, nunca expuesto a la contaminación ambiental. No sé si con eso le logré contestar la pregunta a Manuel, pero si no la contesté, me indica y con todo gusto la resolvemos. Excelente, Jessy, muchísimas gracias. Sí, perfecto, la respuesta. Gracias. Gracias. Bien, voy a hacer otra consulta que nos va llegando a través del chat. Recuerden que pueden usar los micrófonos, está bien bueno poder generar ese intercambio. Además también, como recién Manuel le dice, puedo presentar y pueden ir hablando ustedes también. Les digo, la siguiente pregunta es de Industria Láctea Torontoy. Por inconvenientes de que no pudo ver la presentación y vamos a compartir el video, perdón. Después tenemos otra consulta que es, bueno, agradecen la presentación y es una pregunta de Pablo. ¿Qué precauciones deberíamos tener para elaborar quesos con leche cruda? Si no pasteurizamos, podemos paliar el desarrollo de patógenos con salado, refrigeración de queso post llegar a 5.2 de pH, aplicar fermentos beneficientes, etcétera, ¿puede ser? Ok, todas estas condiciones pueden ser. Lo importante aquí es reconocer que tendríamos que ejecutar el estudio para validar que esas condiciones funcionan para el patógeno que nos preocupan. Por ejemplo, quesos maduros que se comercializan en gran parte del mundo con leche cruda. Pues en estos productos se han hecho estudios reto donde se colocan los microorganismos, se dejan madurar y se da cuenta que uno logra reducir hasta 5, 6 o 7 reducciones logarítmicas del patógeno de referencia y el producto está bien. Entonces sí, uno sí puede elaborar productos lácteos inocuos a partir de leche no pasteurizada. Ahora, en el caso del perfil de los productos que nosotros analizamos, con pHs tan altos, por encima de 4.4, con actividad de agua tan altas, por encima de 0.98, pues no resulta factible. No tendríamos ninguna barrera que actúe contra los microorganismos patógenos. Llegar a 5.2 el pH
no es suficiente para controlar patógenos. A 5.2, por ejemplo, E. coli 157H7 va a estar feliz de la vida. Además, se adapta al ácido y se hace más resistente. Bacterias como Salmonella están tranquilas, no se van a destruir a ese pH. Staphylococcus aureus incluso podría producir toxina a ese nivel de pH. Listeria monocytogenes podría estar presente y no destruirse. Necesitamos bajarlo, por ejemplo, por debajo de 4.4 para que no se logre desarrollar. Entonces, ese pH 5.2 con ese no sería suficiente para usar leche no pasteurizada. Aplicar fermentos beneficiosos, o sea, cultivos iniciadores, sí podría ser una medida. Sin embargo, habría que hacer un estudio para comprobar que ese fermento que está seleccionando en esa matriz alimentaria permite controlar el patógeno. Claro, el patógeno referencia en leche es Coxiella burnetii y a la fecha no hay ningún reporte de un cultivo iniciador que compita contra Coxiella lo suficiente para sustituir la pasteurización. Entonces, eso estaría complejo. Para productos, además, aplicar otras medidas como el salado. El salado podría ser efectivo. Lo importante es reconocer que el salado nunca se debería utilizar como una medida paliativa. ¿Y a qué me refiero esto? O sea, no se vale que yo elabore un queso artesanal y bueno, y entonces hago análisis y me doy cuenta que tiene Listeria monocytogenes. Es completamente antiético que yo utilice el salado para poder destruir ese microorganismo y que los resultados me den libre Listeria monocytogenes cuando ya el patógeno estuvo ahí. O sea, la prevención del patógeno es fundamental. El salado, eventualmente, en ciertas condiciones, podría llegar a controlar algunos patógenos, no en las que nosotros estudiamos, en las que estudiamos en ninguno de los casos se lograron controlar, pero tendríamos que hacer estudios de nuevo para ver cuánto tiempo necesitamos, en cuánta cantidad de sal, para asegurarnos que en primer lugar destruimos los patógenos y en segundo lugar podemos vender ese queso a temperatura ambiente. Erróneamente, por ejemplo, en Mesoamérica se utiliza mucho queso salado, rallado, comercializado a temperatura ambiente y se compara contra, qué sé yo, un queso parmesano que se comercializa a temperatura ambiente rallado seco. Sin embargo, los perfiles de esos productos, aunque se vean similares para el consumidor, son distintos. El producto parmesano tiene una serie de operaciones que van a actuar contra unos microorganismos patógenos que no tiene nuestro queso bagaces, por ejemplo. Entonces, transferir un producto, un proceso de otro producto que tiene otras barreras a los nuestros no es tan sencillo. Necesitaríamos hacer algunos estudios para confirmar que efectivamente funciona. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer las dos últimas preguntas, voy haciéndolas de a una. Para un proceso más industrializado, una leche no pasteurizada usada para fabricar queso, si lo sellamos al vacío, ¿podríamos dejarlo un tiempo hasta que las bacterias aeróbicas pierdan su capacidad de proliferar y se eliminen? ¿Qué precaución podría tener? Ok, aquí ya me preocupé más, porque resulta que estamos hablando de quesos que se comercializan en empaques que no están al vacío, ¿verdad? En el momento que nosotros colocamos al vacío, estamos inhibiendo bacterias aerobias, pero favorecemos a bacterias anaerobias. Entonces, por ejemplo, si mi leche viene contaminada con Clostridium botulinum, que no sería nada extraño, pueden haber esporas de Clostridium botulinum, y además inhibo todo lo que compita contra el Clostridium botulinum y empaco ese producto a temperatura ambiente, básicamente lo de las condiciones ideales para que el Clostridium botulinum pueda crecer y producir una toxina que no solo causa una enfermedad transmitida por alimentos, sino que a niveles de dosis muy bajas de nanogramos puede causar la muerte, puede ser letal. Entonces, el uso del empaque al vacío es una medida que permite alargar la vida útil, pero debería venir siempre acompañado del uso de, por ejemplo, un cultivo iniciador. Un cultivo iniciador que, en caso de que se rompa la cadena de frío, que puede pasar en cualquier momento en un supermercado regional, que las temperaturas están alrededor de 10, 12 grados, se rompe la cadena de frío, entonces Clostridium botulinum no va a poder desarrollarse porque tiene ese cultivo iniciador, que es mejor desarrollándose y que compite. Clostridium es muy malo compitiendo, no le gusta eso, entonces no va a poder desarrollarse y producir la toxina. Pero empacar productos al vacío sin cultivo iniciador, pues podría representar más bien un riesgo para la salud pública, y por eso me parece tan valiosa esta pregunta que nos hace Jesús para abordar ese tema, que el empaque al vacío funciona en productos que están en buenas condiciones higiénicas, que tienen una buena refrigeración y que además tienen un cultivo iniciador.
Muchas gracias. Bueno, voy a hacer la última pregunta. En la elaboración de un queso fresco se utilizan cultivos iniciadores y luego se dejan los bloques de queso en prensa a temperatura ambiente por 48 horas. ¿Riesgo y consideraciones? Voy a leerla. Ok. Bueno, la recomendación en general para la vida, y no solo para productos lácteos, es que cualquier producto que es potencialmente riesgoso, o sea, que favorece el desarrollo de microorganismos, no debería permanecer a temperatura ambiente por periodos mayores a 4 horas. O sea, un producto que no tiene ninguna barrera por más de 4 horas a temperatura ambiente, con los nutrientes que tiene la leche, pues se convierte en algo muy riesgoso. Esas operaciones, usualmente de prensados prolongados y demás, se realizan en cámaras de refrigeración y con eso tendríamos una barrera contra el desarrollo de microorganismos. Pero hacer operaciones de más de 4 horas en un queso fresco a temperatura ambiente, pues estaríamos siendo muy retadores con la naturaleza. Estaríamos como comprando muchos números de una lotería que podríamos ganarnos, porque estamos dándole todas las condiciones ideales para que muchos microorganismos patógenos de estar presentes se puedan desarrollar. Entonces, en procesos prolongados, mi recomendación es, si va a durar más de 4 horas, la sugerencia es que las operaciones se hagan en refrigeración. Bien, perfecto. Bueno, agradecer a... Perdón, Elena, yo creo que te saltaste una Sí, puede ser. A ver. de cómo diferenciar E. coli si se hizo por número más probable. Ah, Ok, bien, sí, perdón. sí. Perdón. Y hay una más de Pablo que quizás la podemos hacer si no te molesta. Sí, no hay ningún problema. Y listo. Con todo gusto. Dale. La técnica de número más probable, nosotros hicimos determinación de coliformes totales, luego coliformes termotolerantes, cambiando los medios de cultivo hasta llegar a utilizar el medio que corresponde para determinación de EC, y luego se hicieron pruebas bioquímicas para confirmar que lo que está ahí presente corresponde a EC, corresponde a E. coli. Entonces, la técnica número más probable, si no se utilizan los medios adecuados por las incubaciones correctas, pues uno llega a un resultado general. Pero si se utilizan las pruebas confirmatorias, podemos llegar a confirmar que se trata de coli efectivamente. Bien, gracias, Jessy. Te leo la de Pablo. ¿Qué diferencia a los quesos tipo parmigiano reggiano elaborado con leche cruda con otros quesos también de pasta dura? ¿Qué hace distinto en Italia? Ok, no quisiera generalizar porque hay muchas formas de elaborar el queso, pero una de las principales diferencias es la maduración. La maduración en tiempos controlados, a temperaturas, humedades relativas controladas, permite eliminar una serie de microorganismos patógenos. Nuestro queso no tiene esa barrera de la maduración. Bien, bueno, muchísimas gracias, Jessy, por toda tu dedicación, aquí también en este espacio de preguntas y claramente por la conferencia brindada. Quiero agradecer también a todos los participantes que estuvieron presentes hoy, se pudieron conectar tanto aquí al Zoom como también a través de YouTube. Fue una excelente charla. Como les dijimos, le vamos a estar enviando, y les comentó Jessy también, la grabación y también los documentos que Jessy estuvo presentando. Se los enviaremos entre hoy y mañana a través del mail, a los mails que nos dejaron en el formulario. Para FEPALE es un gusto haber brindado esta capacitación y esperamos seguir en contacto y poder seguir brindando estos espacios para seguir creciendo y avanzando en estas temáticas tan interesantes. Jessy, te doy la palabra a ti si quieres para dar un cierre por parte de Cita. Muchísimas gracias. Gracias, Elena, por la invitación y por este espacio, y a todos los que estuvieron conectados por acompañarme en este proceso. En esto estamos aprendiendo todos los días encontramos cosas distintas y la información nos da poder para prevenir problemas de salud pública. Entonces es un gusto poder estar con ustedes. Mi dirección de correo electrónico queda disponible también desde la Universidad de Costa Rica. Será un gusto poder atender todas sus inquietudes. Entonces, con total libertad, si alguien quisiera contactarme para alguna duda puntual o porque quisiera mayor información del proyecto, estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en próximos eventos. Les mandamos un saludo grande. Hasta luego. Hasta luego, gracias.